Señor, oh Padre Santo, instrumentos útiles solamente en tus manos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que podamos recibir, Señor, con entendimiento tu mensaje, Señor. Y aquel que ha venido confundido, afligido, Señor, aquel que ha venido buscando una respuesta, se encuentre contigo, porque tú, Jesús, eres la respuesta que necesita el alma abatida, Señor. No conforme a nuestra voluntad, Señor, porque a veces queremos una respuesta conforme a nuestra voluntad. Pero tú nos traes, Señor, a oír lo que necesitamos escuchar, Señor, no lo que queremos. Padre, yo te presento cada uno de los corazones que van a oír el mensaje. Te presento mi corazón, presento a los que están conectados, Señor, los bendigo, Señor. Háblanos, Señor. Palabra, Señor, que nos da descanso. Tu palabra, a través de ella nos pastoreas y nos apacentas, Señor. Oh, gracias por tu palabra. Yo bendigo tu palabra, Señor. Santa es tu palabra, porque tu palabra es el verbo y el verbo es Cristo, Jesús. Todo aquel que no recibe tu palabra no te recibe a ti, porque tu palabra es tu Hijo, Señor. El verbo que vino en carne, padeció en la cruz, dio su vida por nosotros. ¿Cómo rechazar? ¿Cómo hacer, Señor, como en el tiempo de Malaquías, tener por inmunda la mesa del Señor? Donde tú partes el pan, Señor. Donde hay abundante pan, Señor. Donde hay pan para todo aquel que viene con hambre. Y come, no volverá a tener hambre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra dé fruto, Señor, para aquello, para lo que tú le enviaste, Señor, en tu tiempo de abundante fruto. Porque el que inició la buena obra la perfecciona y la termina. Eres tú el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, el que abre el entendimiento. Eres tú quien lo hace, Señor. Es la obra de Dios y no la obra de nosotros. Así que te dice el Señor, no mires con tus ojos según la apariencia, porque Él sabe por qué lo dice. Porque al Señor no se le oye con los sentidos espirituales, es con el corazón. Porque escrito está en Mateo capítulo 13 que este pueblo, teniendo oídos no oye y teniendo ojos no ve, porque el corazón está engrosado. Yo no sé cómo viene tu corazón, pero el Señor sí lo sabe. Y te tengo una buena noticia. Esta palabra tiene el poder de sanar el corazón afligido. Pero escrito está en la palabra y en Mateo 13, que teniendo el corazón engrosado no vienen a Él para ser sanados. Entendamos, iglesia, que esta palabra tiene el poder de hacerlo. Amén. Bendita sea tu palabra, Señor. Yo la bendigo, Señor. Gracias por este lugar, gracias por tu palabra y gracias por la vida de todos mis hermanos. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Buenas noches nuevamente, iglesia. Qué bendición. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Vamos a leer las benditas escrituras. Vamos a iniciar con una porción de Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la inició? Amén. Y quién la perfeccionará? Nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. La buena obra ya inició. La buena obra, iglesia, no son tus obras, mi obra. La buena obra es la buena obra de nuestro Padre. Y Él inició su obra en cada uno de nosotros. Amén. Él la perfeccionará. Porque muchos declaran así, Él la iniciará y la terminará, pero esta obra tiene que ser perfeccionada. Amén. Y es por el Espíritu Santo que esto pasa en cada vida. Amén. La perfección es necesaria. No nos
lleguemos a la hora del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el Señor coloca el fundamento en cada vida, en cada corazón, porque el fundamento empieza aquí, en el corazón, aquí es donde somos edificados. El corazón es donde emana la vida. Es aquí lo que el Señor vino a circuncidar nuestro corazón. Aquí es donde el Señor dice en las Escrituras, en Ezequiel 36, y en diferentes partes de las Escrituras dice que nuestro Señor va a darnos un corazón nuevo, un corazón de carne. Amén. Entonces, si nosotros entramos a esta perfección, que no somos nosotros perfectos, sino el perfecto en nosotros, iglesia, el Señor termina la buena obra. Muchos se resisten a la buena obra. Muchos se han quedado porque la palabra de Dios dice que desecharon a la piedra angular. Porque la edificación no está en nuestra voluntad, la edificación no está en lo que nosotros que queremos o creemos. Nosotros somos edificados por la piedra. Cristo Jesús, esta bendita palabra que es Cristo. Si queremos edificar, nosotros sobre edificamos, porque el edificador es Él. Ayer estuvimos en una preciosa vigilia, donde hemos estado orando mucho al Señor por la condición no solamente que está esta congregación, sino su iglesia. El Señor no va a venir por congregaciones, Él viene por una novia. Él viene y tenemos que orar por la iglesia en todo el mundo. Y estamos viendo porque es el reflejo cuando uno dice, no, es que las familias están siendo atacadas como las familias. Pues uno tiene que mirar su propia familia, ¿cierto? Así mismo, iglesia, tenemos que mirar la condición en la que estamos como iglesia. Porque se nos olvida que tenemos una batalla que no es contra sangre ni carne. La iglesia tiene que dejar de caminar natural. El enemigo es espíritu, Dios es espíritu. Y nosotros, dicen las Escrituras, tenemos que andar en el espíritu. El Señor no quiere que andemos con una Biblia, declarando citas bíblicas. Él quiere que esa palabra la creamos y la vivamos. Ahí es donde está el poder de la iglesia. Hay personas que cargan la Biblia, hay personas que la recitan, pero no la creen. Cuando el creer la palabra es el escudo que el Padre nos ha entregado a nosotros. Es el escudo de la fe. Declarar la fe en la espada, iglesia, atraviesa hasta partir el alma. No hay otra manera de pelear con un enemigo espiritual si no es por medio de la palabra, que es espíritu. Mira, tal vez no es la respuesta que tú estás esperando, pero el Señor te está dando la salida. Dice que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, porque el Señor es fiel, que juntamente con la tentación enviará la salida. Y Él nos mostró ayer en la noche, hicimos la vigilia. ¿Por qué no me invitaron? El Señor nos convocó primero a los líderes de este lugar, aquellos a los que el Señor le había asignado una tarea para la edificación de su iglesia. De casa de oración, no. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Esta es la congregación donde nos congregamos, nos reunimos a glorificar al dueño de la mesa, al dueño de la novia, al dueño de la iglesia. Por eso, vuelvo y lo repito, yo no peleo con denominaciones, ni la iglesia pelea con denominaciones. En todo lugar hay que predicar el evangelio. El Señor dice que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, porque esos rudimientos hay que derribarlos también. Amén. Ustedes saben que cuando el Señor habla, saben por qué lo hace. Escuchen, iglesia. Y ayer le preguntábamos al Señor. Bueno, le preguntábamos durante toda la semana y el Señor nos dio a conocer qué es lo que se está moviendo. Y sé que se está moviendo en muchas partes del mundo esta misma situación. Una batalla que es espiritual, pero con una iglesia que está acostumbrada a verlo todo natural. A sacar lógicas, conclusiones, razonamientos. Cuando el Señor dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, Él sabe, iglesia. Antes de que el enemigo nos ataque, el Espíritu nos avisa. Y Él nos explicaba anoche qué es lo que está pasando. ¿Por qué tanto
desánimo? ¿Por qué una y otra vez se enseñorea al enemigo en la misma situación? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Por qué las mismas justificaciones? Porque el enemigo trabaja a través de las fortalezas que hay en la mente. Él mismo las ha puesto. Esos mismos razonamientos, esas mismas excusas. Mira, el Señor no te va a exigir que estés metido aquí en la iglesia, pero el que anda en el Espíritu sabe la necesidad de hacerlo. Amén. Sabe la necesidad, no es algo que te importa. Es algo que tú sabes que necesitas, ese alimento espiritual, que si no lo comes en casa, hay un lugar donde el Señor tiene pan y agua para darnos. Pero a veces, ¿se imaginan un día sin comer? ¿Qué hacen? Les duele la cabeza, ¿cierto? En lo natural, un alimento físico. Les va a doler la cabeza, que más les da mareos. Hay gente que le baja la presión o le sube. ¿Qué pasa en el espíritu? Cuando el Señor dice que debemos andar en el espíritu y se ha andado en la carne, ¿qué va a pasar, iglesia? Cuando nosotros hemos descuidado el área espiritual y luego le preguntamos al Señor, ¿por qué estoy en esta condición? Porque nos acostumbramos a clamarle a Dios solamente por los favores, por las añadiduras, cuando Él dice busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido. La economía es añadidura, iglesia. Amén. ¿Y saben qué? La salud es añadidura. El Señor nos decía que el enemigo ha sido tan astuto, pero es que el enemigo no tiene poder. Claro que no tiene poder cuando se enfrenta con Jesucristo, porque dice viene uno más fuerte que Él. Cristo es el más fuerte. Pero la palabra de Dios dice que es un grave error uno alejarse del Señor. El Señor no quiere religión, el Señor quiere una relación. Y la relación que muchos de nuestros hermanos tienen es simplemente una oración light, una oración ligera, una oración como ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame. El Señor quiere que entremos ahí al aposento y tengamos una relación genuina con Él. Él te hará comprender sabiduría. Él te dirá qué es lo que tenemos que hacer. Él habla, Él es el mismo de Dios de ayer, hoy, mañana y siempre, iglesia. Él habla. Él dice en sus escrituras que nos dejó su Santo Espíritu para ser guiados por el Espíritu. Nosotros no guiamos el Espíritu nos tiene que guiar a nosotros. En una batalla que es espiritual, en un enemigo que es espiritual y en unas armas que nos ha entregado espiritual. Necesitamos estar atentos a la voz de Dios, pero muchos dejan de escucharlo. ¿Por qué? Porque el corazón se pone, se engrosa, se endurece. Y una de las causas, dice el Señor, que se endurece el corazón es a través de las diferentes circunstancias que tienen que vivir. Dolor, tristeza, desilusión, fracasos. Porque en el mundo hay fracasos. En el reino de Dios todas las cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Entonces la invitación que te hago en esta noche es a que estemos atentos. Porque algo estamos haciendo mal con la iglesia. Y primero nos llamó a los líderes de este lugar. Es algo que viene pasando hace mucho tiempo para acá, unos meses. Y quiero, como nos ha dicho el Señor, examinemos nuestros caminos en esta noche. Hagamos un alto y examinémonos, iglesia. No es suficiente con venir y oír la palabra. Recordemos que los 4 tipos de tierra la oyeron, pero solamente un tipo de tierra la recibió y dio mucho fruto porque la obedeció. Hoy el Señor nos hace una invitación, iglesia, a que si queremos que la situación cambie, tenemos que entregar esto en las manos del Señor, porque la lucha no es contra sangre ni carne. La batalla que tenemos es espiritual. Ayer hubo una oposición tremenda para poder recibir el mensaje que nos dio el Señor como líderes de este lugar. Solo Dios y los que estábamos sabemos qué fue lo que batallamos. Esa batalla la estás teniendo, pero no la has identificado. El que inició la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará y la terminará. Amén. Pero resulta que va a haber oposición para que la obra no sea terminada. Y estos opositores de los que el Señor nos va a hablar y que el Señor, ellos trabajan en lo oculto. El Señor dijo,
Ellos hacen maquinaciones, ellos trabajan en lo oculto y el único que los puede sacar a la luz es Dios. Él es el que deshace el consejo de ellos, porque se ha estado trabajando en cada vida de las que estamos aquí, desde los líderes hasta las ovejas. Tal vez algunos escucharán este mensaje y dirán: no es para mí. Pero si en algún momento les toca a aquellos que reciben, aquellos que reciben, tenemos que entender que la batalla no es contra sangre ni carne y que el enemigo es muy sutil. Es muy sutil. Pero es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué dice? Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora la pregunta: ¿estás en él o estás en el mundo? ¿Dónde estamos? El Señor dice que no somos del mundo. Si estamos en el afán y la ansiedad del mundo, ¿estamos en él o estamos en el mundo? Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero ¿quién nos gobierna? ¿El príncipe del mundo o el rey de reyes, Jesucristo? Estamos dejándonos perfeccionar porque Él es el alfarero y nosotros somos hechura suya. Útiles en las manos de Él. La vasija se había echado a perder, dice en Jeremías, capítulo 18. En las manos del alfarero, siempre hemos estado en las manos de Él. Pero nuestra voluntad y nuestros caminos fueron los que hicieron que nos desviáramos. Pero el Señor siempre ha estado ahí. Porque si no hubiera sido por el Señor, nosotros no estaríamos vivos, iglesia. Su misericordia, a pesar de ser infiel, Él fue fiel. Permaneció fiel hasta que nos trajo nuevamente con sus cuerdas de amor. Iglesia, y nos está demandando un nuevo nacimiento. La iglesia verdadera, no religión, iglesia. Los religiosos pelean con religión. Los que aman a Cristo aman las almas porque quieren que los demás lo conozcan. El Señor no nos mandó a debatir ni a combatir. Él no va a venir por ninguna denominación. Él viene por una novia que se preparó, que se dejó ataviar, una novia que se dejó santificar en su verdad. Él dijo: vaya, qué sorpresas se van a llevar. Escrito está. Cuando vean quién entre al reino, porque el que no nazca de nuevo no va a poder entrar. Y pudimos haber hasta predicado la palabra y haber echado fuera demonios. Él dice: no los conozco, hacedores de maldad. El fundamento que el Señor nos ha entregado para ser edificados es la palabra, es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Si el fundamento que nos están dando no es Cristo, Él es la piedra angular. De ahí se inicia. Nosotros reedificamos. Dice en 1 Corintios que tenemos que mirar muy bien cómo estamos sobreedificando. Porque la obra va a ser probada. Y va a ser probada por fuego. Si la estamos sobreedificando en hojarasca, madera, y viene fuego, se va a quemar. Es la bendita palabra la que hace que la casa permanezca firme. Vengan los vientos contrarios, vengan los ríos, porque dice que el enemigo vendrá como río, pero si estamos en el fundamento correcto, permaneceremos firmes. No queremos volver atrás, sino que a pesar de la aflicción, en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor dice: no teman, yo he vencido al mundo. El mundo no puede derribar al Señor Jesucristo, Él venció el mundo. Y si estamos en Él, no vamos a ser derribados, iglesia. Hoy el Señor nos habla de que Él sí nos está dando el fundamento correcto. Porque anteriormente, iglesia, estábamos fundados en nuestra propia voluntad. Y como estaba la casa derribada una y otra vez. Pero nos está dando el fundamento correcto. Nuestro Señor Jesucristo. Toda edificación tiene que ser edificada sobre el fundamento que es el amor. Por amor somos edificados y por amor debemos predicar y dar las almas. No mintiendo, no colocándole levadura a la palabra, porque la palabra es útil, iglesia. El evangelio es el poder que Dios usa para salvar. No le coloquemos ni le quitemos la palabra. Un mensaje tan simple como dicen las escrituras. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2. Que Él no vino con palabras persuasivas ni de humana sabiduría como para sorprender a la gente, sino con un mensaje sencillo pero poderoso. Y ustedes conocen el poder de este evangelio, porque es lo único que el Señor ha hecho para que nuestras vidas cambien. Darnos su bendita palabra, el fundamento, Cristo. Amén. Muchos de los que estamos aquí, lo que antes éramos, ya no lo somos.
Gracias al poder de la bendita palabra. No hay nadie que pueda cambiar nuestras vidas. Somos santificados mediante la obediencia a la verdad. Señor, santifícame en tu verdad, pero si no la reciben, la palabra de Dios dice, somos santificados mediante la obediencia a esta bendita verdad. Estando en esta verdad estamos en el camino correcto. No en rudimientos de hombres, no en filosofías huecas, no en tradiciones, sino en la voluntad del Padre, no en voluntad de hombres. Tanto el que predica como el que recibe tenemos que estar sujetos a la voluntad del Padre. Amén. El Señor nos dio Nehemías capítulo 4 porque le estamos preguntando al Señor, ¿qué está pasando, Rey? ¿Qué está pasando? Porque una de las cosas que más le cuesta a la iglesia es reconocer la condición en la que se está. Aún viene la iglesia, o veníamos en mi casa, que veníamos con tantas preocupaciones y problemas y nos costaba rendir el corazón al Señor. Nehemías capítulo 4. Entonces hay una dureza de corazón. Cuando al final del culto la gente dice, ay, es que tengo una pregunta que hace. Nehemías capítulo 4. Al final del culto, ay, es que tengo una pregunta, y resulta que el Señor dio la respuesta por medio de la palabra, pero a través de la dureza de corazón no escuchan la voz del Señor dándole la salida. No la escuchan. No endurezcamos nuestro corazón. Dice Hebreos capítulo 3. No, les estoy citando una. Si oyereis hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron vuestros padres en el desierto. No endurezcamos el corazón, iglesia. El Señor nos va a hablar y nos va a dar el arma para salir de la condición espiritual en la que muchos están, pero no han encontrado respuesta. Dice en el capítulo 4, para poder entender Nehemías, el Señor me decía, Nehemías fue una persona usada por el Señor para la reedificación, la edificación de los muros de Jerusalén. El pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y Nehemías le servía de copero al rey Artajerjes. Y le llegó la noticia de la condición en la que estaban. Él preguntó, ¿y cómo están mis hermanos, aquellos que pudieron escaparse del cautiverio? Son aquellos que quedaron ahí en la ciudad que estaban asolados. Vieron que estaban mal. Y le dicen a Nehemías la condición en la que estaba el pueblo. Y él se afligió mucho y hace una gran oración. Aquellos que miran las condiciones en las que está el pueblo, porque hay quienes vuelven a la cautividad. Hay quienes no están en la cautividad, pero están en la aflicción. No han sido restaurados. El prototipo de estos muros caídos y las puertas quemadas que le dieron a Nehemías que había, es como representación de las fuerzas, de la dignidad, de la... se me fue. Cuando el enemigo quiere quitarnos a nosotros, el que somos hijos de Dios. La identidad como hijos de Dios. Y las fuerzas. Hay quienes se les olvida que el Señor, a través de su amado Hijo, por el poder del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Hijos. Y viene el enemigo con ciertas situaciones y hace que se pierda la identidad y, aparte de todo, la fortaleza. No porque el Señor no sea nuestra fuerza, sino que apoyaron en sus propios razonamientos su fuerza.
Y cuando viene el enemigo como río, los muros se derriban y las puertas son quemadas. Y es prototipo de aquellas personas que tú ves como que su integridad y su dignidad está por el suelo. ¿Conocen hermanos así? En la manera de hablar y en la manera de vivir. Es porque los muros están caídos y las puertas están quemadas. Y hay quienes ven esta situación y duele, iglesia, ver una situación así. Duele porque eran el pueblo de Dios. Y se supone que el Señor había hecho una promesa. Pero una de las cosas que se olvida es la promesa que el Señor hizo. Pero en esta oración que hace Nehemías, hace una poderosa oración. Donde el Señor le dice, acuérdate de la promesa. Y él clamó. Pero pidió perdón porque él sabía que la condición es que se habían olvidado de Dios. La realidad es que se apartan de Dios. La realidad es que cogieron su propio camino. Y el Señor nos dice en esta noche, si nosotros clamamos, el Señor responderá. Pero la respuesta del Señor no es la respuesta a nuestra voluntad. La respuesta del Señor es vuelve a mí, a mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Nos hemos dado cuenta que la de nosotros no es así. Nuestra voluntad nos va a llevar a nuestro propio camino. Y Nehemías llora y él se aflige tanto que el rey le pregunta qué está pasando, y el Señor me decía, Nehemías es prototipo de Cristo y el Rey del Padre. Ve. Y lo envió. Y lo envió con todo lo necesario para la edificación. Y así vino nuestro Señor Jesucristo. En la misma condición. Anoche yo pensaba, y muchos en un momento que estábamos leyendo decían, es como los Nehemías, y el Señor dijo no. Habla de Nehemías y habla de los siervos. Somos colaboradores de Cristo. Cuando lean Nehemías, yo los invito, lean las escrituras, pero cuando les esté hablando prestemos atención. Y dice la bendita palabra del Señor que Nehemías se afligió tanto y el Señor lo envió, pero dice que por un tiempo. ¿Por qué? Por un tiempo. Y el Señor Jesucristo vino, pero él ascendió otra vez. Nehemías tuvo un permiso especial para ir, pero tenía que regresar al reino. Y es prototipo de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y Nehemías viene. Dice que uno de los liderazgos más preciosos que ha tenido la Biblia después del Señor Jesucristo ha sido el de Nehemías. Era una persona eficiente y aparte de eso animaba al pueblo. Y que el Señor Jesucristo nos dice a través de las Escrituras, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Él es el líder que nosotros necesitamos ver, iglesia. Porque los líderes naturales se van a cansar. El Señor nos va a explicar aquí por qué. Los líderes naturales tienen las mismas batallas, pero el Señor Jesucristo las tuvo, pero Él venció el mundo. Él tiene que ser nuestro punto de referencia. Es el Señor Jesucristo al que tenemos que mirar. Él nos va a decir qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir. Pero nosotros estamos acostumbrados no a someternos a Dios. La palabra de Dios dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir. Pero lo que más le cuesta al ser humano es someterse a Dios. Se someten al diablo y resisten a Dios. Hay que someterse a Dios y resistir al diablo. Amén. Y el Señor me hablaba porque hablábamos de este liderazgo. Y el Señor decía, no hay un liderazgo perfecto. Hablaba de Nehemías y hablaba de los siervos. Y Él le dejó encomienda a estos siervos porque Él tuvo que regresar un tiempo después de la edificación. La palabra de Dios dice que muchos desecharon. Muchos de los que edificaban desecharon a la piedra Cristo. Y el Señor a nosotros nos llamó con cuerdas de amor y el fundamento fue Él. Pero muchos empezaron a edificar en su propia voluntad. Y este es el peor error que podemos cometer, iglesia. Nehemías, el rey, le da todo lo necesario como se lo dio a mi Señor Jesucristo. Y dice aquí en Nehemías capítulo 3, para iniciar la lectura, en el 3. ¿Recuerdan cuando en Isaías y parte del Nuevo Testamento dice el Señor Jesús, porque el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió para ir? ¿Sí? Mira lo que dice, el 2, capítulo 17. Y les dije,
Porque aquí dice, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Y el Señor quiere animarte en esta noche. Dice, Nehemías anima al pueblo, porque el Señor a través de esta escritura le habla a los siervos y luego al pueblo. O sea, a los líderes, a nosotros nos habla anoche y hoy mismo le vas a hablar al pueblo. Estamos convocados a un ayuno en esta semana. Es voluntario. Si crees que esta palabra es para ti. Nosotros la recibimos como líderes. Después del culto se les dirá los días de ayuno. Porque primero los mandó a ayunar a nosotros, para dar ejemplo. Entonces dice, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Es lo que el Señor está haciendo. El Señor Jesucristo te está animando, iglesia. Porque dice, hay que levantar los muros de la congregación. No, iglesia, no se trata ni siquiera del ministerio, se trata de nuestras vidas. Nosotros somos prototipo de Jerusalén y ese cerco que debemos tener de protección divina, que es la voluntad del Padre, su abrigo, bajo su aljaba, bajo la sombra de su mano. Ahí es donde tenemos que estar, pero hay quienes se salen. Y esto es bíblico. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, dice el Señor Jesucristo, quise guardarte como la gallina guarda los polluelos, pero no quisiste? O sea que hay que querer ser guardados por el Señor. No quisiste. El Señor no nos está llamando para guardarnos, porque sigue en un ataque y estamos ya. Pero el Señor dice, lo que viene es fuerte, y les voy a decir, ¿saben que lo que Él ha anunciado a cada uno de los que están aquí se ha cumplido? ¿Cierto? Amén. ¿Por qué? Porque queremos palabras proféticas que nos alegren el día, pero el Señor avisa las cosas por venir, porque fiel es nuestro Señor. Amén. Y el Señor dice que ¿qué es lo que quiere el enemigo? Sacarnos del camino. Amén. Jesucristo dice en Juan capítulo 2, derriben el templo y yo lo levantaré en 3 días. Esto es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Nehemías es prototipo de la imagen de Cristo. Él vino a levantar lo que estaba caído. Y nos ha dado los dones, los talentos, nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo. Pero estamos siendo malos administradores, iglesia. Y esto no es solamente para la congregación como tal. Nosotros somos la iglesia. Esa Jerusalén que tiene que tener sus muros fortificados en el Señor. Que es la puerta de Dios, peleando por nosotros, iglesia. Porque el enemigo entra. Dice la palabra de Dios, aquí en el 17, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Qué nos dice el Señor? Edifiquemos el muro, iglesia. Edifiquemos el muro, nos dice el Señor. El enemigo se ha enseñoreado una y otra vez, porque el Señor es el que tiene que ser nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza. Pero el peor error es apoyarnos en nosotros mismos, iglesia, y salirnos de la voluntad del Señor. Él nos está llamando a edificar los muros, iglesia. Hay quienes están siendo, iglesia, aquí lo dice, en la economía. Qué cosa tan tremenda, porque Él nos habló de estos enemigos que se levantan. Y este enemigo Tobías se encarga. Fue tan tremendo que entró, iglesia, a la economía del templo, y ya los levitas ni los sacerdotes tenían como comer. Y esto es lo que el enemigo ha querido hacer aquí. Bendito y alabado sea el Señor, que saca la luz. Y Él dijo, voy a sacarles a la luz lo que se está moviendo en este lugar. Y saben que lo más tremendo que hay quienes son estas portillos que le abren la puerta a ellos. Y el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y a través de este ayuno, todo lo que no es de Dios se va a cerrar, porque nos ha mostrado su poder en este lugar. Él nos ha mostrado su poder en nuestras vidas. Que fiel es el que nos llamó y Él siempre ha defendido nuestra causa. Que todo lo que se ha levantado en este tiempo ha sido parte de lo que el Señor está sacando a la luz. Qué precioso es que el Señor saque a la luz. Él es luz y no hay nada oculto que no lo haga manifiesto. Y dice, entonces les declararé como la mano de mi Dios. Escuchen, la mano de Dios, cuando hablan los profetas, es el Espíritu Santo sobre. Amén. Cuando el Espíritu Santo está sobre mi vida,
Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuántos pueden decir en esta noche eso? Levantémonos. Ya no sigamos en esta condición y edifiquemos. Amén. Esto es lo que el Señor quisiera escuchar de su pueblo. Amén. Ya no podemos seguir con esas palabras, con los muros derribados. Es que no puedo. Es que no sé qué hacer. Es que vuelvo y lo hago. Es que con justificación. Al enemigo le encantan las justificaciones. Es el portillo que tiene para entrar. El Señor quiere que nuestras debilidades se las entreguemos a Él, porque las debilidades es lo que usa el enemigo para entrar. Diga débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Amén. Él es ese muro que vamos a tener, iglesia, si le entregamos la debilidad. Ahí es donde cerramos esos portillos. Amén. Amén. Dice entonces, levantémonos y edifiquemos. El que quiera hacerlo a partir de esta noche, repítalo conmigo. Solamente, iglesia, escucha, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 5, no hagan votos a la ligera. Pero si ustedes reconocen la condición en la que está, el Padre escuchará nuestro clamor. Amén. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para vivir. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos, que Él sea nuestro estandarte. Amén. Que Él sea nuestra fuerza. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él tiene que ser el poder y nuestra fuerza. Amén. El enemigo está trabajando, está entrando en los sueños, está entrando, está trayendo temores. Ahora vamos a ver cómo pegan. Iglesia, el Señor nos está dando la salida. Amén. Por favor, iglesia, pídele que abra tu entendimiento para que no salgas de aquí siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de lo que el Padre le está demandando. Amén. Dice la palabra, pero cuando lo oyeron Sanballat, ¿quién? Sanballat, horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, ¿hicieron qué? Escarnio de nosotros. ¿Saben qué es escarnio? Burla. No hay nada más tremendo. ¿Saben qué? Tobías, Sanballat y el árabe. Estos son de los que habla Efesios capítulo 6. Principados, potestades, huestes. Es un alto cargo. La lucha no es contra sangre y carne. Pero ellos van a trabajar con gente externa. Ellos van a trabajar. Porque hubo una batalla en el pueblo, una batalla interna y una batalla externa. ¿Recuerdan lo de los huevos de Aspid? Pues el Señor decía anoche también esto. Una batalla externa, que son nuestros ataques, las burlas, te van a levantar calumnias, iglesia. Tienes que estar preparado para eso. Calumnias, ¿saben qué es una calumnia? Eso es muy triste, que uno sabe que no hizo nada y le levanten una calumnia. Y el Señor dice, tienen que saber que esto se va a levantar, pero yo soy su fortaleza. Amén. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Escucha, y lo otro interno es aquello que se va a mover, como la economía, como el miedo, como el temor. ¿Por qué? Porque el enemigo entró y va a trabajar con la debilidad que tiene cada uno. Así que es tiempo de cerrar estos portillos. Es tiempo de cerrar estos portillos. Ya no más justificaciones, que no sé por qué me pasa así, yo sé que es verdad. El Señor dice, le llama en las Escrituras, que esos son escombros y que hacen que sean estorbo para la edificación. No son edificados a causa de que no han remitido al Señor, sino que siguen con eso en el corazón. Basura espiritual. El Señor dice, la razón por la que no han sido, no van en ese crecimiento espiritual, es a causa de los escombros que hay. Todo aquello que está guardando todavía en el corazón. Porque dice que los acarreadores, aquellos que trabajamos para el Señor, se cansaron y que el escombro era mucho. Porque una vez, iglesia, no nos digamos mentiras, uno se cansa de ver la nueva situación. Uno se agota, porque uno quisiera que fueran en avanzada. A Pablo le pasó. En Gálatas 5 le dice él a los de Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿qué les fascinó? ¿Qué pasó si ustedes corrían bien? ¿Qué les estorbó? ¿Qué hace el escombro? Estorbar.
¿Qué fue lo que estorbó? ¿Sí corrían bien? Y el Señor nos mostró qué estaba pasando en el discipulado, desde qué tiempo fue, qué fue lo que pasó. Esperemos el día del discipulado el Señor va a tener que hablar. Porque muchos en un escombro no te deja avanzar. Y los acarreadores, que son los encargados de remitir, de llevar a las personas a remitir a Cristo, ya están cansados de que la gente no remita, sino que siempre está en una situación. Y eso fue una respuesta para mí, porque yo me he cansado de ocasiones. Y me he cansado, iglesia, porque el enemigo nos ha querido debilitar. Y el Señor dijo, para mí fue una revelación tremenda. Porque yo decía, ¿por qué me canso si tiene que ser con tu fuerza? Es por tu Santo Espíritu, no por nuestra fuerza. Pero se cansa, ¿por qué? Porque hay mucho escombro. Hay escombro, iglesia. ¿No lo creen? Estoy explicando lo que vamos a leer, miren lo que es. Cuando lo oyeron Sanbalao, Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros. ¿Y nos qué? Que va a haber desprecio y escarnio, burla. Diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, escucha, aquí está la promesa. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria que nos salve. Porque fiel es el que nos llama. Y edificaremos en el fundamento. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del bendito Espíritu Santo. Y hoy le damos gracias. Yo te alabo, oh Padre, porque tú nos estás dando la respuesta. Amén. Bendito y alabado seas. Ahora vamos al 4. Y ahí empieza la edificación. Porque en el 3 dice el reparto del trabajo, que el Señor a cada uno nos asignó algo. Ahí donde tú estás, iglesia, el Señor te asignó algo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo para Él? Lo que el Señor te demandó hacer, ¿lo estás haciendo? No, a mí no me ha puesto a hacer nada en la iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia. Lo que Él te demandó hacer en tu casa, ¿lo estás haciendo? ¿Estás reedificando allí en tu casa con el fundamento? ¿Estás haciendo lo correcto? Porque es que no está hablando de algo que se mueve solamente en la congregación, sino en los trabajos, en los empleos, iglesia, en las familias. Porque a veces salimos de aquí, somos cristianos aquí, pero fuera de aquí no lo somos. Nuestra edificación está en nuestra voluntad. La voluntad del Padre es aquí, fuera de aquí, iglesia. Allá en tu empleo, allá con tu familia. Es triste, iglesia, porque se van a levantar. Este fin de semana me pasó algo. Con respeto a la persona no lo digo, pero yo digo, Dios mío, siempre están esperando a ver. Fue un comentario que hicieron de una persona cristiana y yo decía, Dios mío, siempre se está esperando a ver en qué caemos. Pero si estamos caídos no es un problema, el problema es intentarlo, tratar de edificar en el fundamento. Y me dio dolor porque somos cartas leídas, iglesia. Porque tenemos una gran nube de testigos, nuestros hijos son testigos. Aquellos que le hablamos tanto de Cristo son testigos, iglesia. Aquel que nos ve saliendo con la Biblia son testigos, porque en la iglesia es fácil sentarnos y decir amén y cantar una alabanza, vivir la palabra ya es lo que más cuesta. Porque allá afuera saben por qué cuesta, porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero si caminamos en la voluntad no nos va a costar, porque el mismo Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, iglesia, nos fortalecerá, nos dará la sabiduría. Él es nuestro ayudador. Él nos guarda, Él nos protege, Él guarda, iglesia, Él nos ayuda a guardar la puerta de nuestro labio, nuestro corazón, de todo esto que se mueve. Él tiene el poder, Él dijo, no nos dejó huérfanos. Amén. Porque es que el enemigo no se mueve aquí en medio de la congregación, se está moviendo en las familias. Ustedes lo saben, iglesia, porque muchos querían respuesta y el Señor no la está dando. Amén. Y dice la bendita palabra en el 4, precauciones contra los enemigos. Y el Señor dijo, quiero que tengas. ¿Qué es precaución? Tengan cuidado. Cuando yo Sanbalá, que nosotros edificábamos el muro, ¿quién oyó? Sanbalá. ¿Qué pasó? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y sabemos que esto también se mueve en la misma iglesia. Escarnio, murmuración.
O sea que esta persona está mala, no. Este enemigo toma mentes débiles, iglesia. Y dice que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, sus aliados, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y literalmente lo que estaba pasando. Para muchos es una sorpresa lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que hacen estos débiles? ¿Qué es lo que están haciendo estos débiles? Estos débiles fueron levantados por el Señor para edificación. Amén. Porque Él nos dijo: lo que está pasando con lo natural es lo que estoy haciendo en el espiritual. Y hay quienes empezaron y no terminaron. Se dijo la otra vez, ¿recuerdan? Amén. Hay quienes vienen, sí, yo quiero, y empiezan como así, como para atrás. Porque siempre va a haber un enemigo. Porque nosotros creemos que esto se trata de algo natural. Todo lo espiritual se ve reflejado en lo natural. Así es. ¿Por qué? Porque inician algo y no lo terminan. La palabra de Dios dice, iglesia, recordémoslo muy bien, que si alguno quiere sobre edificar en Cristo, tiene que mirar el costo. No vaya a ser que iniciando no termine si seas burla. Ahí está. Porque este espíritu va a trabajar. Familia que se burla de lo que iniciaron y no terminaron. Amigos que se burlan. La palabra de Dios dice: mirad muy bien el costo. Porque hay un costo, morir a nuestra voluntad. Amén. Morir a nuestro yo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Porque aquí en el Señor no se trata del yo, se trata del gran yo soy de Él. Amén. Donde nosotros allá en el mundo hacemos nuestra voluntad una y otra vez. Pero el Señor quiere que la voluntad de Él es mejor que la de nosotros. Amén. La voluntad del Padre, dicen las Escrituras en Juan capítulo 6, es darnos salvación. Amén. La voluntad del Señor es tan perfecta que nuestra voluntad quiere un cargo. La voluntad de Él es que nos salvemos. Amén. Que es mayor que algo material. Amén. Que la voluntad de nosotros es que Dios pague una deuda, pero la voluntad de Él es que pagó hace más de 2000 años la deuda impagable. Amén. Nuestra vida, nuestra salvación. Tan tremendo, tan cortos de vista, dice la palabra de Dios, que no entendemos lo que el Padre ha hecho por nosotros y estamos frustrados y enojados con Dios por algo que no ha hecho conforme a nuestra voluntad. Él dijo: sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos, son más altos. Ustedes ven muy cortos de vista, ustedes ven lo pasajero, lo efímero, lo que perece. El Señor nos ve a nosotros y ve lo eterno, porque Él quiere una eternidad con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, una eternidad. Si a ti te dijeran, bueno, una pareja le dice, un compañero le dice a su pareja: me quiero casar contigo, pero por un corto tiempo, 20 años. ¿Quién te va a querer casar así? ¿Para qué nos llama el Señor? ¿Para hasta que muramos? Físicamente el Señor nos quiere para una eternidad con Él. Amén. Ahora la pregunta es: ¿nosotros queremos una eternidad con Él? Porque a veces parece que viniéramos a la iglesia y fuéramos esa pareja, y como que es algo pasajero y momentáneo hasta cuando yo me quiera salir. No, iglesia. Cuando nosotros entramos a un pacto, y ese pacto es eterno, para siempre. Amén. Y el Señor es fiel a su pacto. Todo el que entra al pacto de la gracia a través de Jesucristo tiene una eternidad, tiene una vida eterna. Amén. Porque en el pacto, iglesia, el pacto que el Señor hizo con nosotros es la sangre de su Hijo, y entrar al pacto es ser lavados por esa sangre. Amén. Esto es lo que el Señor quiere, que seamos lavados y santificados en su verdad, que marquemos la diferencia entre iglesia y mundo. Que no haya levadura. Amén. Amén. Entonces entendemos cuando dice el Señor: tenemos que calcular el costo, porque hay unos enemigos que esperan ansiosos a que la edificación no se termine. Zambala y Tobias. El que inició la buena obra la perfecciona. La pregunta es: ¿se está dejando perfeccionar? Porque el que nos perfecciona es Él a través de la palabra. Es el Señor. Tenemos que hacer este cambio. Porque podemos estar en la iglesia, en la congregación, y no haber sido perfeccionados. Judas estuvo en el mismo tiempo que los otros discípulos. Los que echaron fuera demonios, el Señor dijo: en aquel tiempo me dirán Señor, Señor, y no entrarán. Estudien también. Esta palabra tiene que transformar, porque tiene el poder de hacerlo. Lo que antes éramos ya no somos, porque en Él somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Si está derribado un lugar y echas
Señor vino y puso la plomada, ¿cuál es? La palabra mide. Cuando venimos aquí la palabra nos muestra la condición en la que estamos. Esa es la plomada que el Señor pone cada día que venimos para mirar cómo estamos sobre edificando. Pero hay quienes están enojados con la palabra porque la edificación va torciéndose, pero con la palabra es en el camino es angosto, el camino es estrecho y son pocos los que los hallan. ¿Por qué? Porque son pocos los que se someten a ella. El camino es estar caminando en obediencia, es estar en Cristo, es estar en la palabra. El camino es Cristo, muéstramelo aquí. Si tú permaneces en Él permanecerá en ti. Y estarás por camino de santificación. Este camino no es un camino donde tú vienes y te congregas y oras, no. El camino se llama camino de santificación. Y por más torpe que sea, dice Isaías, no se saldrá del camino. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, el mismo Cristo, que es la luz, es la lumbrera, nos dirá por donde tenemos que caminar. Por más torpe que sea, esto es precioso. Cuando lo leo y dice, no se saldrá. Porque seremos guiados por Él. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice, ¿dónde voy? En el 2. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y no quiera la iglesia que cuando iniciamos algo natural eso acontece, ahora no en lo espiritual. Lo miramos. Hay quienes destruyen lo que se hace con amor. Hay quienes los comentarios destruyen. El Señor nos mandó a ser edificadores, no destructores. El Señor nos llama edificadores de portillos. Donde la palabra que tiene que salir de nosotros es palabra de vida, no palabra de muerte. Y dice, y estaban junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribara. Empiezan a ver estas palabras de maldición, aún de las propias familias. Iglesia, el Señor nos está hablando. Amén. El Señor nos está hablando. Todo lo que el Señor edifica lo hace con amor. Y cuando Él levanta obreros en su mies, tienen que estar llenos de amor. Porque lo primero que uno se encuentra es esto. El que edifica es el Señor y nosotros sobreedificamos. Porque todo inicia en el fundamento en Él. Y mira lo que dice. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Qué hay? Menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que. ¿Contra quiénes? Contra los que edifican. Está bien que en el mundo se burle, que haya escarnio, que haya murmuración, pero en el mismo pueblo de Dios. Triste, ¿cierto? Porque el Señor mandó a edificar. ¿A quién? Él los está edificando para edificar en Él. Son mentes que estos espíritus toman. Y hay que tener cuidado. Porque la pelea no es contra sangre ni carne. Pero ellos usan la sangre y la carne y las influencias para dañar. Hay quienes el Señor ha levantado para edificarnos, iglesia. Y es por la palabra que somos. Amén. Dice la palabra: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. ¿Cómo está tu ánimo, iglesia? Porque el Señor nos está llamando. Pero aconteció oyendo Sanbalá y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran ¿qué? Reparados. ¿Cómo eran? Reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Y el Señor decía: estos portillos son esas obras de la carne que ustedes están entregando.
se empiezan a cerrar esas puertas. Que la murmuración cierre, que la mentira cierre. Entonces, recuerdan una vez que el Señor dijo, lo que se va a levantar es más fuerte porque anteriormente los tendrían entretenidos con obras de la carne. Una persona que mentí vuelve miente, pues el enemigo lo tiene cautivo en la mentira. Pero el Señor nos ha enseñado a cerrar esos portillos. Por eso se enojan. Por eso viene algo más fuerte, pero está más fuerte con nosotros. Amén. Y aquí vamos a entender porque el Señor dice, yo voy a pelear con ustedes. Amén. Pero Él dice, yo lo que estoy desbaratando es el consejo de ellos. El Señor te está llamando, cierra los portillos. Cierren esos portillos, son puertas por donde ellos entran. Son grietas por donde ellos entran. Y esas grietas las abrimos somos nosotros. Y Él dice, como los portillos estaban cerrando, entonces se enojaron. Yo no sé qué hacías antes que ya no haces, el enemigo se va a molestar por eso. Pero si lo sigue practicando, ¿está abierto o está cerrado el portillo? ¿Estamos en la iglesia? ¿Cómo está el portillo? ¿Cómo está? Dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, o sea que esto es una estocada para el enemigo. Cerrar las puertas, las obras de la carne. Dice que dejemos los deseos engañosos de la carne, la vieja manera pasada de vivir, iglesia. Y cuando empezamos a morir al viejo hombre y empezamos a esta edificación que el Señor está haciendo, hay un enemigo que se levanta para que no se continúe. Por eso hay muchas personas que saben y dicen, yo sé que cualquier, entrégale esa debilidad que tú crees que te va a hacer resbalar. Porque hay quienes saben dónde está la debilidad. El Señor dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta ni es tentado por nadie, sino que cada uno es tentado conforme a su concupiscencia. El Señor dice, tú conoces tu concupiscencia. ¿Cuál es? El enojo. ¿Cuál es? ¿Un pecado sexual? ¿Cuál es la concupiscencia? ¿La vanidad? ¿Cuál es? Todos los que estamos aquí sabemos cuál es la concupiscencia. El Señor no nos condena. Dice, diga débil, fuerte soy, entréguemela. Pablo dice, en la palabra de Dios, en Corintios, dice que Él se gloria en las debilidades, porque entregándole las debilidades, el Señor lo hace fuerte. Amén, amén. O sea, el enemigo no tiene cómo derribarle. Pero si esa debilidad la toma el enemigo, se la entregan al enemigo en bandeja de plata, iglesia, como está el portillo. Pero cuando empezamos, iglesia, a remitir, porque la concupiscencia es para remitirla a la cruz. El Señor dice en Juan capítulo 20, verso 23, que nosotros somos el ministerio que Él nos ha entregado. Dice en otra parte de las Escrituras, es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es la parte que nosotros hacemos? Nosotros hacemos la parte a San Juan el Bautista, llevar a la gente al arrepentimiento y llevar a que personas los pecados a Cristo. El resto lo hace Cristo, la obra es de Cristo, no es de los hombres. Nosotros hacemos, el Señor me hablaba y me decía, ustedes hacen hasta el arrepentimiento y ustedes tienen que llevarlos a mí. Y ellos se tienen que encontrar conmigo y yo soy el que hago la obra en ellos. Por el Espíritu. Muchos se quieren llevar la gloria que es de Cristo porque dice la palabra de Dios que Él es el que lo hizo todo. El consumado es, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Nosotros estamos cosechando lo que Él sembró. La semilla cayó, el grano cayó y dio mucho fruto. Tú y yo somos parte del fruto de lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces muchos se llevan la gloria que es solo para Cristo. El Señor nos lleva a los pecadores para llevarles este mensaje para que se reconcilien, para que remitan las concupiscencias del pecado a la cruz del Calvario. Y el que cuando no lo hace, cuando sigue practicando el pecado una y otra vez, están llenos de escombro. Aquí lo dice. Entonces eso es estorbo para seguir la edificación, porque cuando estaba a la mitad del muro a muchos les pasa que empiezan corriendo bien, ¿cierto? Y empiezan el culto y no digamos nada, debemos de escuchar esto, hasta que llega a la mitad y se levantan y zambala en rodillas y vuelven, parece que fueran para atrás como el bailecito. ¿Por qué? Porque se les olvida que hay una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque tienen estas grietas, porque hay escombros, porque no han remitido a la cruz lo que el Señor está sacando a la cruz. Cuando el Señor a través de la palabra ¿para qué es? Para convencernos de pecado. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Es para remitírselo al Señor. Él no nos condena. Él fue condenado a causa de esa
inmunidad y ese pecado que hay en nosotros. El Señor, esto es mucho más. El Evangelio no es para decir me arrepiento, amén, y sigo mi vida común y corriente. Hay un camino, hay una carrera que correr, un camino, iglesia, que tiene también una meta. En ese camino hay una carrera, hay una batalla que pelear, hay una fe que hay que guardar. ¿Cómo que hay que guardar la fe? Porque hay una batalla constante para sacarnos del camino. Escucha, iglesia, el Señor nos está diciendo, empezaste corriendo bien, como le dice Pablo a los de Galacia. Iniciaron corriendo bien. Hay muchos que dicen, sí, yo antes sí iba, sí, yo antes hablaba en lengua, yo antes echaba por ahí, pero antes y ahora, ¿cómo estás? ¿No te das cuenta que se levantó el enemigo para dañar la edificación que estaba haciendo el Espíritu Santo? ¿Y cómo empieza eso? Sacándonos del camino de santificación para llevarnos a los caminos del mundo, en distracciones. Y entonces empiezas a ver que ahora yo puedo entender. No me da vergüenza decirle cosas que no entiendo. Bendito sea el Espíritu Santo, que es el que nos hace entender. Yo no entendía por qué la gente empezaba bien y de un momento a otro empiezan a menguar, empiezan a apoyarse y empiezan aún a ser peores al principio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Es que se levanta un enemigo que desconoce. Aquellos, Zambalá y Tobías y el árabe, que van a hacer lo posible para que seamos oprobio, para que seamos burla, iglesia. Y tienes que entender cómo el Señor nos hizo entendidos como líderes, porque eso agota, iglesia. Agota porque cuando no entiendes lo tratas de entender humanamente, pero cuando el Señor abre el entendimiento entiendes que es que no han remitido lo que tienen que remitir. Están reteniendo. Y el Señor en esta noche dice, remite, cierra ese portillo, ciérralo, porque siempre es lo mismo. Siempre lo mismo. El Señor nos dijo, no quiero que vengan como el pueblo de Israel, cada año con el mismo pecado. Ese pecado ya fue, yo ya pagué el precio. Si vienes a la cruz no tienes que volver a bajar en este pecado. Y te debo el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, para dejar de hacerlo. Pero vienen con el mismo sacrificio, vienen con lo mismo, iglesia, porque tienen el portillo abierto, porque no han remitido el pecado. El pecado hay que remitirlo. Juan 20, 23, como le decía, y ustedes les digo a los discípulos, remítanos, voy a leer, para no leerlo mal. Juan 20, no nos vamos a ir. Aquí es donde está patinando la iglesia, y aquí es donde el Espíritu Santo ha venido a trabajar, iglesia. Levantémonos y edifiquemos. Amén. Porque el enemigo, sabemos qué es lo que el Señor está haciendo aquí. Ustedes son testigos, iglesia. Amén. Si no creen por lo que oyen, crean por lo que el Señor ha hecho. Amén. Pero ustedes mismos se han preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si estaba corriendo bien? ¿Qué pasó? El Señor hoy nos da la respuesta. Juan 20 dice, y Él por eso dice, háblale de esto a mi pueblo. Mira lo que dice Juan 20, 23. A quienes remitiereis, los pecados les son remitidos. Esa es la tarea que hacemos. Llevar a las personas a Cristo para que nos remitan. Pero escuchen, y a quienes se los retuviereis, les serán remitidos. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio de salvación para que sean remitidos los pecados. ¿Y para qué son remitidos? Porque el Señor nos quiere dar una nueva vida en Él. Y esas concupiscencias no dejan avanzar, son escombros. Porque ciertamente si tú te arrepientes, el Señor perdona. Pero ¿hasta cuándo tiene que perdonar el mismo pecado? Hebreos capítulo 12 dice que esto es hacerle afrenta al Espíritu y pisotear la sangre del Cordero, que conociendo la verdad de Cristo, pecan deliberadamente. Esto lo dice las Escrituras y podemos entender. El Señor quiere ahí, donde el enemigo tiene ahí por el portillo que está entrando, es el pecado que no han remitido. Es la concupiscencia, lo que te tiene atado al mundo, iglesia. No es precioso, porque esto es precioso para los que tienen la respuesta y quieren un cambio, pero para los que no, iglesia, te digo la verdad, sabiendo la verdad y no haciéndolo, dice la palabra de Dios, ¿qué más sacrificio hay que hacer por ti? No hay más sacrificios. Cristo vino una sola vez y Él te está diciendo, remite, mi Santo Espíritu te ayudará.
Él tiene el poder de hacerlo. Pero no podemos seguir en la misma condición. ¿Por qué? Porque los muros se ven derribados. Porque el altar está como está derribado, todo estaba derribado. El altar. Tú sabes la condición en la que estás espiritualmente. Yo sé la condición en la que estoy. Y el Señor nos está hablando, iglesia. Qué bendición que el Señor nos hable. Que no pare de hablarnos nuestro Señor. Y dice, pero aconteció poniendo Sanballat y Tobías los árabes, los amonitas. Ya, en el 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ataque. ¿Qué viene? Ataque. Dice, a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿A qué viene el enemigo? A matar, robar, destruir. Si tiene un portillo, si tiene una puerta, dígame. La palabra de Dios dice, el Señor nos está diciendo dónde tenemos que trabajar, iglesia. Él nos está diciendo dónde tenemos que trabajar. El Señor nos está hablando. Entreguémosle al Señor las debilidades, remitámoslas a la cruz. Hagámoslo, iglesia. Si es la boca, si son los ojos. La palabra de Dios dice, si tu ojo te es ocasión, sácatelo, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios en un ojo que ir al infierno completito. El Señor quiere una iglesia santa. Tenemos que tener cuidado de esto, porque contamina más lo que sale de aquí que lo que comemos, dice la palabra. Porque esto puede hacer que pare la edificación en algo. Cuidado, iglesia, el Señor nos está hablando. Amén. Lo que nos mostró el Señor, hay cosas que les mostraremos a través del ayuno, porque hay más. Pero el Señor nos está llamando para cerrar esos portillos. Mira lo que dice. Algo me decía mi hermana Diana hoy, hay tiempo para guerra y hay tiempo para paz. Estamos en tiempo de batalla. David, dice las escrituras, que era un tiempo de guerra donde los reyes estaban en batalla y todo el pueblo, o sea, todos vienen a ayunar, estamos en batalla, pero David se quedó de ocioso. ¿Se quedó de qué? Ocioso. ¿Y qué pasó? Con la concupiscencia que tenía, cayó o no cayó en el pecado. ¿Y la consecuencia? Su hijo. ¿Sí o no? Entonces oramos a nuestro Dios. Aquí está, mira, la salida. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, y es lo que el Señor nos demandó hacer. Ay, entonces están orando a la madrugada por nosotros, el Señor te está llamando a velar. Para los que duermen hasta tarde, pero es que no puedo. En el momento de tribulación sí van a poder. Ahí sí se levantan. No es gracioso. En el momento de angustia sí se levantan. Y quieren que todos se levanten. El Señor nos llama antes del tiempo. Él nos llama, dice, se oró a Dios y eso es lo que hicimos, ¿cierto? A los líderes. Dice, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Nosotros nos sentíamos cansados. Y cansados, los líderes, agotados. La misma escena. Un momento en que le dije a ciertas personas, ya no me cuenten más. Es un círculo vicioso. Una puerta por la que entra, sale, vuelve y entra, sale, vuelve y entra. Yo dije, no me cuenten más porque me estoy cargando. ¿Por qué? Porque tienen una brecha abierta. Un consejo para edificación. Pero uno no ve que está siendo edificado, sino que lo que da el Señor lo desecha. Yo dije, no me cuento. Porque empieza uno a cargarse con las cosas. Porque a uno le parece que estuvieran haciéndole burla al Señor, habiendo el Señor dicho algo. Yo dije, ¿qué está pasando? Esa es la oración que le hice al Padre. ¿Qué pasa? Me siento cansada, Señor. Me siento agotada.
Este agotamiento hace perder como el interés. Que cuando ya vienen por algo de verdad, algo que necesitan, ya uno dice, ¿para qué? Y eso hace que la fe de uno mengue. Pero no entendía que nosotros estábamos siendo atacados también. A causa de los portillos que tienen abiertos. Iglesia, ¿qué quieren? ¿Que les diga mentiras? Es agotador. Es agotador ver cómo se enseñorea al enemigo de los hermanos. Es agotador. Los que lo han vivido saben de qué estoy hablando. Es agotador que tú te quedes hasta las altas horas de la noche dándoles una palabra para que salgan con la espada. Y viene el enemigo y los tienta y desechan la palabra de Dios. Agota. No agota. Porque el Señor te está llamando a ti a edificar también. Y vas a entender de lo que el Señor habla. Es agotador que en los cultos de los niños vemos que los padres no aplican lo que el Señor les ha enseñado, sino que los niños a veces le tienen que enseñar a los padres. Pero iglesia, es válido. Yo no me avergüenzo de decir la verdad, porque Él dice: los acarreadores están cansados. Los que tienen que llevarlos a remitir porque no quieren remitir. Aman su naturaleza pecaminosa, aman pecar, aman la concupiscencia, dice la palabra, que la abrazan, porque no creen que Él murió por ella. ¿Cuántos están agotados con situaciones con la pareja? Ustedes saben de qué les estoy hablando. Ay, ¿cómo vienen? Ay, estoy cansada de esta situación. Así vienen, porque es repetitivo. ¿No están cansados a veces de lo que los hijos hacen? ¿Cuándo va a cambiar la situación? Si doy todo de mi parte para que mi hijo, mi esposo, mi familiar cambie. Pero no hay un cambio. El cansancio es válido. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor. Y eso fue lo que hicimos. Amén. Porque es agotador, iglesia, ver la mano del Señor en este lugar y despreciar lo que Él hace. Él no viene con mano poderosa para sacarnos de un problema, sino para salvarnos. Amén. Eso es lo que el Señor hace, pero despreciamos la salvación por nuestra concupiscencia. No somos nosotros, porque dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Por eso Él tiene que hablarle a los líderes, a los sacerdotes y hablarle al pueblo. Porque es un ataque general. A ustedes nos atacan de una manera, a nosotros de otra. Así es. Qué bello es cuando alguien se para firme. A mí eso me goza, porque sé que están confiando en Jehová. Amén. Señor tiene que hablarnos la verdad. Eso es lo que está pasando con la iglesia. Una iglesia inmadura que llega hasta cierto punto, no se quiere comprometer más. No se quiere comprometer. Y mira lo que dice. Oramos a nuestro Dios. Líderes, ¿cuánto le damos la gloria al Señor por eso? Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. ¿Sabes cuándo sabes que hay escombro? Cuando tu corazón tiene esa pesadez. Cuando estás bien hoy, pero al otro día ya no quieres nada, porque tu corazón está cargado, tienes escombro. Y es estorbo para avanzar. El Señor dice: ese escombro, todo eso, por eso morí en la cruz del Calvario. Remítelo. El Señor se lleva las cargas. Amén. El Señor se lleva el pecado carga. ¿Sabes qué derribó los muros? ¿Saben qué derribó el altar? ¿Saben qué derribó el templo? El pecado. Eso es lo que tiene derribado. Y cuando lo remites, empieza esta edificación preciosa. Amén. Mediante la fe en Cristo, por el poder del Espíritu. Amén. Esto es lo que el Señor quiere. Solamente cree. Remite el pecado en la cruz. Amén. El escombro es mucho y los acarreadores están cansados. Pablo dice:
que ya deberían comer alimento sólido, no beber leche. El alimento sólido es para los maduros espirituales. La leche es para los niños fluctuantes y ellos son llevados por cualquier viento de doctrina. Son aquellos que inician algo, no lo terminan. Inician un ayuno, no lo terminan. Inician oración, no la terminan. Voy ahora sí a levantarme. Un día les dura. Ahora sí voy a congregarme. Inicia, ¿por qué? Porque hay un enemigo que no va a... Podemos estar metidos aquí, iglesia. Puedo predicar. Puedo venir a todos los cultos, a todos los ayunos. Pero si el escombro sigue, no se puede edificar. No se puede. Si la amargura sigue, si la falta de perdón sigue, si todo eso sigue, no se puede edificar. ¿Estamos entendiendo el mensaje, iglesia? Esto es lo que el Señor dijo: háblale a mi pueblo, y la razón por la que entraremos en él. Porque la oración y el ayuno pueden mucho. La oración como la que hizo Nehemías es similar a la oración que estábamos haciendo. Y el Señor respondió. Y esto es lo que está pasando, y este es el enemigo. Ayunen. Ayunen. Y dice la palabra: y nuestros enemigos dijeron, escucha, aquí está, no sepan ni vean. ¿Qué? Hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuántos están cesando? Porque es verdad. ¿Cuántos iniciaron y no terminaron algo? Es verdad, iglesia. Hasta que entremos. ¿Y dónde entra? No sepan ni vean. El corazón engrosado no deja ni ver ni oír. Pero el único que nos quita las vendas es el Señor. No sepan ni vean. El Señor dice: yo vine a desbaratar el consejo del enemigo. Escucha. Por eso el Señor dice: hagan un alto, evaluémonos. Yo tuve que evaluarlo. Los líderes tuvimos que evaluar. ¿Y qué le dijimos? Sí, Señor, es verdad. Pero si la condición sigue, aún dándote el arma, aún diciéndote qué es lo que está pasando, ¿será culpa del Señor? Él nos está dando la salida. Porque Él siempre nos va a dar la salida. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Muerte espiritual. Menos mal yo no he retrocedido, siempre vengo, iglesia. La muerte espiritual, un muerto no ve, no oye, no siente, le da igual todo. No siente la presencia. No, un muerto no pasa nada. No siente. No recibe. Entonces, ¿qué quieren estos enemigos? Matar y hacer cesar lo que el Señor le hizo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, escucha, hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Como quien dice, viene un ataque, pero como el enemigo como río, ¿recuerdan? Amén. Si el enemigo viene como río, el Señor levanta bandera. ¿Qué nos está diciendo? Es mejor que volvamos a la roca. Porque está diciendo el Señor. Amén. Entonces, por las partes bajas del lugar, el Señor ya nos dijo cuáles eran esas partes bajas. Amén. Amén. Detrás del muro y de los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus armas. Si el Señor nos dijo dónde teníamos que estar, a cada líder. Amén. A ti donde te puse, ahí, espada, arco y lanza. A todos los líderes, ni lo entendíamos, van a acercar. Amén. Primero ustedes y luego el pueblo. Amén. Por eso nos llamó a vigilar ayer. Y nos mandó a hacer vigilia. Estamos vigilando de noche y de día. Amén. Los invitamos porque es que esto es para nosotros. Amén. Es una convocatoria. Amén. Una parte está de día, otros están a medianoche y los otros a la madrugada. Porque esto, iglesia, esto se tiene que anhelar. Amén. El cambio se tiene que anhelar. Entonces dice, Él nos colocó en cada lugar. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y ahí al resto del pueblo: no temáis delante de ellos.
Acordémonos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Dijo, peleen por ellos. Pero el pueblo tiene que saber qué está pasando. Imagínense peleando y el pueblo durmiendo, el pueblo estaba trabajando. Escuchen. Peleen por sus hermanos. ¿Dónde voy? Ya. Por vuestros hijos, ¿por quién más peleamos? Y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Entendemos la batalla como es? Así es. Y cuando oyeron, escuchen, nuestros enemigos, o sea que ellos están oyendo que lo habíamos entendido. ¿Quién nos hace entendidos? El Señor. Y que Dios había desbaratado el consejo de Dios. ¿Quién lo desbarató? ¿Yo? ¿Tú? El Señor desbarató el consejo de ellos. Lo que estaba haciendo en muchos que están dormidos espiritualmente. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Cada uno, ¿a qué? ¿Cuál es tu tarea, iglesia? ¿Cuál es tu tarea en la congregación? ¿Cuál es tu tarea en casa, como madre, como padre? ¿Cómo es tu tarea? Porque dice que como esposo y como esposa. ¿Cuál es tu tarea, iglesia? Porque esto no se trata de cuatro paredes, se trata, iglesia, de los muros. Cuando Satanás va a reclamar al Señor, cuando no lo va a reclamar al Señor, ¿no has visto mi siervo Job? Él dijo, no lo has cercado, tú has cercado a Job, a sus hijos y a sus bienes. Esa es la protección que el Señor nos da. Amén. Job, sus hijos y sus bienes, su familia. Quítale ese cerco y verás cómo reniega. Y fue quitado, iglesia. Fue quitado. Nosotros somos sostenidos, nuestros hijos, nuestras casas, nuestra economía es por la misericordia de Dios. Amén. Así que si nos queremos salir de la voluntad del que nos espera, iglesia. Esta es la palabra que la iglesia necesita. Yo no sé si tú crees, yo la necesité. Yo necesitaba, porque Él me da a mí armas eficaces en Él para la destrucción de todo eso. Es en Dios estas armas. Es en su palabra. No es que yo tomo una espada verde de 3 filos y los cojo y les corto los cachos. Eso no es así. Porque las armas que tiene el enemigo las tiene el mismo corazón del hombre. Amén. Y se las están dando en bandeja de plata. Entonces, desde aquel día, escuchen, la mitad de mis siervos, aquí está hablándonos el Señor, trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Todos. Estamos en tiempo de batalla, ayuno y oración, casa de oración en alfarero, iglesia de Cristo. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque la palabra es la que nos fortalece. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Así edificaban en él, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Recordemos que es prototipo de Cristo, Nehemías. El que toca la trompeta es aquel que oye la voz y le dice, ayuno, iglesia, ayuno, está convocando un ayuno y oración. ¿Por qué? Porque escucha la voz de Dios y sabe que Dios está demandando la oración. Estamos entendiendo el mensaje. Yo no le estoy trayendo una palabra para animar. El Señor dijo, armas a diestra y a siniestra, para atacar y para defenderse. Amén. La palabra de Dios. Él dice, no teman, yo pelearé por ustedes, pero nos está demandando oración y ayuda. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿la obra es qué? Ay, iglesia, yo no creo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Y el Señor dijo, no hay unidad. Un ayuno y no hay unidad. Intercesión, no hay unidad. Congregación, no hay unidad. El Señor quiero que sean uno solo, porque el poder de la iglesia está en la unidad. Están apartados los unos de los otros.
haciendo cada uno conforme a como quiere. No, pero yo estoy aquí, yo los apoyo. Tu corazón está en la unidad. Y dice, en lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, ¿cuántos quieren escuchar los atalayas? Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. En la unidad, el Señor pelea. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, no se aparten, iglesia, y de noche sirvan de centinelas, oración, y de día en la obra. Servir. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido, la armadura, iglesia. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Palabra de Dios. Amén. Ese es el mensaje que el Señor le da a su pueblo en esta noche. La gloria para ti, Señor. Este enemigo está trabajando en lo oculto, pero les tengo una buena noticia, ya no es tan oculto, el Señor los aclaró. Ahora depende de ustedes. Sabemos qué está pasando. Sabemos que se va a enfrentar para los que tienen temor de que los quieran hacer retroceder. Sabemos quién se levanta. El Señor dice, miren el gozo, porque se va a levantar oposición. Pero el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, porque en medio de la prueba, la fe de nosotros aumentará. Amén. Padre, en esta hora, si alguna iglesia quiere ponerse a cuentas con el Señor en esta noche, y a través de la oración quiere cerrar esos portillos, iglesia, voluntariamente, pero de corazón, aprovecha este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y por el poder de esta bendita palabra, que es viva y que es eficaz, te pedimos en esta hora, Señor, perdón. Perdón, así como oró Nehemías, entiendo, Padre, que es mi maldad, que es mi pecado, que es la concupiscencia, que es causa de aquello que no remito, Señor. Pero en esta hora, Señor, entiendo y te doy gracias, Señor, por haber derramado gracia en esta noche, Señor. Amor y perdón, porque me has dicho, Señor, que puedo remitir todo aquello, Señor, que me lleva una y otra vez, Señor. Esa concupiscencia que me lleva a fallarte una y otra vez, Señor. Hoy te entrego todas mis debilidades, Señor. Ahí donde tú estás, sabes cuál es. Renuncia a esa debilidad. Hoy renuncio, Señor. Hoy renuncio a esa debilidad, Señor. Hoy la llevo a la cruz del Calvario. Hoy cierro todo portillo. Hoy cierro toda brecha, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. No apartes tu Santo Espíritu de nosotros, Señor. Oh, Padre mío, ayúdanos, Señor. Escrito está que pelearás por nosotros, Señor. Ahora entiendo, dile ahí dónde estás, porque la batalla ha sido difícil, porque me he cansado, porque he querido volver atrás, Señor, pero hoy entiendo, Señor, que tú estás conmigo, Señor. Oh, que tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor, que tu palabra, Señor, esta palabra, Señor, este alimento espiritual me ha hecho entender. Porque aquí dicen las escrituras que nos hiciste entendidos, Señor, y desbarataste el consejo del enemigo que estaba en contra de mi hogar, en contra de mis hijos, porque toda acta de decretos fue anulada, Señor, fue clavada, Señor, en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te entrego, Señor, mi voluntad, Señor. Hoy me reconcilio contigo y te pido perdón. Perdóname, Señor, perdóname, porque ahora entiendo que esto me quería hacer menguar, que esto quería parar la obra que estás haciendo en mí. Pero dilo ahí con todo tu corazón. Pero hoy creo que la buena obra que iniciaste en mi Padre la perfeccionas y la terminas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén.